Hoy queremos compartirle el análisis que nos brindó María del Carmen Sendón. Ella es docente e investigadora de la Universidad La Salle. Esto es lo que dijo a las cámaras de Capital 21. Muy buenos días. Quiero hacer una breve reflexión sobre lo ocurrido el día de ayer. Como se pudo observar, las dos instituciones más importantes que se busca ahorita bajo la seguridad, la Guardia Nacional y la Policía Federal, se enfrentan sin estar todavía complementadas. Es decir, los elementos de la Policía Federal piden con justa razón el que no se les baje su sueldo, que no pierdan sus derechos a la antigüedad laboral y que sean tratados con respeto. Mientras tanto, la Guardia Nacional apenas nace y parece que ya es una institución incómoda para muchos. El Ejército será parte integral de esta nueva institución y los ciudadanos lo único que piden día a día es una seguridad ante una ola de daños colectivos por el abuso de la corrupción, el crecimiento desmedido de la inseguridad y la desconfianza de un gobierno que no deja de hacer recortes presupuestarios, creyendo que es la mejor forma de erradicar un mal que por siglos ha existido. Los elementos de seguridad federal solo piden ser tratados con justicia, respeto y dignidad, pues no tienen las armas para defenderse ellos mismos. Y si ellos no la tienen, ¿cómo será entonces la forma en poder defender a la ciudadanía de las constantes y molestas inconformidades de la inseguridad? Por otra parte, la Guardia Nacional se ve, sin estar totalmente activa, ya abusiva en su papel. Así que, como buen elemento representante del pueblo, puedo realmente creer que no hay una confianza en estas dos instituciones, que lejos de fusionarse para convertirse en un mecanismo nacional de defensa, se convierten en la mayor oposición de la seguridad. Si esto pasa entre ellos, que solo es una pequeña muestra de la sociedad, no quiero saber qué podrá pasar con la gran nación mexicana, que no tarda realmente ahora sí en polarizarse y aislarse del bien común, que es el cuidado de los unos con los otros.